Buenos días a todos los hermanos y buenos días también a todos los que vayan a estar escuchando este video de esta clase. Hoy vamos a iniciar nuestro tiempo de oración, siendo conscientes de esta oración, volviéndonos más y más conscientes de que lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios, que Dios sí quiere que vivamos en la naturaleza divina de Él, que Dios sí quiere que vivamos en la nueva creación que es de la naturaleza divina de Él. Padre Señor, te damos gracias, Señor. Hoy, Señor amado, nos arrepentimos. Nosotros ya entramos, Señor amado, a las aguas del arrepentimiento. Ya nosotros entramos, Señor, a un cambio radical y profundo en nuestra manera de pensar, Señor amado. Ya fue llevado a cabo desde un principio, en el momento en que recibimos a tu Hijo Jesucristo, Señor amado, que fue lo opuesto a lo que recibió Eva, Señor, que fue la mentira. Nosotros hemos recibido, Señor, ahora al quien es la verdad absoluta del Dios hecho carne. Por eso, Señor amado, hoy oramos para que en esas aguas de la verdad, Señor amado, tú nos lleves, el agua de la palabra, tú nos profundices, Señor, tú permees todo nuestro ser, espíritu, corazón, alma, mente, Señor amado, y cuerpo humano, Señor amado, en esta absoluta y única verdad, Señor amado, de vida eterna que ahora hemos recibido por parte de tu Hijo Jesucristo. Por eso, de una manera especial en esta mañana, Señor, hoy te pedimos, Señor, continúa cambiando nuestra manera torcida. Continúa cambiando nuestra manera de vernos en una imagen torcida que no es la tuya, Señor amado, que no es la verdadera, que no es la que viene del Dios hecho carne, Señor amado, sino que viene a causa de lo que fuimos, Señor amado, anteriormente en esa naturaleza de pecado, Señor, para que así, Señor amado, podamos constantemente, Señor, ser cambiados en nuestra manera de pensar, ser cambiados, Señor amado, en nuestro corazón, Señor amado. Oramos porque sabemos que es necesario, Señor amado, que al vernos constantemente muertos a esta naturaleza caída, a esta manera de pensar torcida, podemos, Señor amado, en la verdadera naturaleza divina de Dios que ahora es una en nosotros, en el verdadero y nuevo corazón, Señor amado, donde fue plantada esta semilla de la verdad, podamos ahora vivir y continuamente estar pensando, Señor amado. Tenemos la capacidad de pensar, imaginar, Señor amado, todo el bien de Dios en nosotros, todo lo que es la vida eterna en nosotros, en que no moriremos, Señor, sino que viviremos y contaremos las grandezas de Dios, Señor amado. Por eso, papito lindo, hoy renunciamos, Señor amado, a toda estructura que dio, Señor amado, la naturaleza caída en nuestra mente, en el nombre de Jesús, Señor. No nos conformamos a nada de estas cosas. Sabemos que los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bendición, de bien, Señor amado. Señor amado, no nos adaptamos, Señor, tampoco a la cultura del mundo que nos rodea, ni a la sabiduría, Señor amado. No nos apoyamos en esa prudencia, porque al apoyarnos en la prudencia de nosotros mismos está significando que nos estamos apoyando, Señor, en la mente caída, y la mente caída, Señor, es animal, terrenal y diabólica, Señor amado. Hoy renunciamos, Señor amado, a apoyarnos en esa mente, Señor amado. Hoy renunciamos a apoyarnos a cualquier cosa, Señor, que venga de los pensamientos de una naturaleza caída, que ya en el poder de Jesucristo fue crucificada, muerta y sepultada, Señor amado. No queremos, Señor amado, moldearnos en ninguna forma de razonar o pensar. Dejamos de imitar, Señor, estos ideales y opiniones de la cultura que nos rodea, Señor amado. Señor, ahora tenemos una nueva cultura. En nuestra nueva creación tenemos una nueva cultura, y no es la cultura, Señor amado, de la mente caída que en el mundo se encuentra, Señor amado. Tenemos ahora la mente de Cristo, Señor amado. Por lo tanto, es una cultura
cultura nueva para nosotros. Igualmente, Señor amado, en el reino de Dios hay unas nuevas leyes, Señor amado, que se cumplen por fuerza, Señor amado, porque hay una nueva naturaleza, Señor amado. Hay una nueva fuerza de la naturaleza divina de Dios en nosotros, Señor amado, que puede vencer, Señor amado, Señor, todas las leyes de la cultura, Señor amado, del reino de las tinieblas, Señor amado, que hubo en nosotros a causa del pecado, Señor amado. Oramos porque queremos ser transformados, cambiados, Señor amado. Queremos realmente vernos en lo que ahora somos en Cristo Jesús. Queremos realmente vernos, Señor amado, en la naturaleza divina de Dios. Queremos realmente vernos como lo que somos ahora, como Dios. Sí, lo somos. Somos en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón. Sí podemos pensar como Dios. Sí podemos imaginar como Dios. Sí podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Sí podernos ver, Señor amado, en todo el poder, Señor amado, de lo que llevó a cabo Jesucristo en la redención, Señor amado, en la cruz del Calvario. Sí podemos vernos muertos, sí podemos vernos resucitados, sí podemos vernos levantados, Señor amado, en el poder de la resurrección. Pero no solamente, Señor amado, Señor, no somos aquellos que hemos sido levantados para quedarnos dormidos. Somos aquellos que hemos sido levantados para ser transfigurados, para ser transformados, para ser, Señor amado, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor amado. Por eso pedimos al Espíritu Santo de Dios, quien vive en nosotros, quien es el que nos da testimonio de la verdad, quien es el que nos da todo lo que nos da en la capacidad para hacernos capaz, para hacernos aptos de poder vivir de acuerdo a la nueva creación. Por eso desechamos los pensamientos, Señor amado, las cosas, Señor amado, torcidas, las cosas, Señor amado, que nos apartan o que nos alejan de Dios, Señor amado, que nos alejan de mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Señor amado. Cuando pensamos como Dios, esa es la mente del Espíritu de Cristo en quien está en nosotros, que nos da la capacidad de pensar como Él. Por eso, Señor, continuamos destruyendo fortalezas. Hoy más conscientes que nunca, Señor amado, sabemos que el enemigo, Señor amado, ha puesto fortalezas en el pensamiento, Señor amado, para que nosotros no entendamos la dimensión de lo que somos en la naturaleza divina de Dios, para que no entendamos el poder, Señor, dunamis, que ahora fue dado por el bautismo del Espíritu Santo, porque estamos sumergidos en el poder dunamis, estamos sumergidos en el poder del fuego del Espíritu, estamos sumergidos para nueva vida, estamos sumergidos, Señor amado, en todo lo que tú has declarado, quien es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Señor amado. Hoy te damos gracias porque es Dios viviendo en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Por el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es Dios viviendo en nosotros y a través de nosotros. Es el poder de Dios, no es el poder del Dios de este mundo, es el poder de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo. Y Él es la cabeza de la creación y en Él se sostiene toda la creación. Soroman que kirikanda ramasata torre basare becata torre basara. Por eso destruimos, Señor amado, destruimos para continuar siendo transfigurados. Reconocemos, Señor amado, que hay cosas que todavía, Señor, quieren gobernar. Hay cosas que todavía se nos ha sido difícil creerlas, Señor amado. Se nos ha sido difícil, pero para eso tenemos el poder del Espíritu, Señor amado, el dunamis en nosotros. Para eso tú dijiste, Señor amado, que Jesucristo, Señor amado, cuando fue bautizado, Juan el Bautista dijo que Él, Señor amado, al cual Él viera que el Espíritu venía sobre Él y permaneciera en Él, ese era el que nos bautizaría en Espíritu Santo, en dunamis, en poder y en fuego, Señor amado. Y en eso estamos creyendo, Señor amado. En eso estamos creyendo, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús usamos esas armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, los errores ocultos, las filosofías falsas, deformadas del mundo, Señor amado.
Tumbamos fortalezas de razonamiento torcido, de fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Todo lo que nos ha hecho creer, Señor amado, ay, pero es que somos humanos, ay, pero es que somos débiles, ay, pero esto, ay, pero es que lo otro. No, Señor, hoy en el nombre de Jesús, si es verdad somos humanos, si es verdad hay una fragilidad humana, pero Señor amado, ya nosotros no estamos dependiendo de la humanidad, no dependemos de la fragilidad humana, porque nosotros hemos sido redimidos por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de su palabra y por el poder del fuego, Señor amado, en nosotros, Padre. Por eso, Señor amado, podemos, Señor amado, porque Jesucristo fue el ejemplo de Dios para con nosotros, Señor amado, en que Él, siendo Dios, se hizo carne, Señor amado, Padre, en su humanidad, siendo tentado en todas las cosas, Señor amado, nunca cayó, porque nunca en su corazón hubo un deseo, Señor amado, para ser arrastrado en los deseos de su carne, Señor amado, porque era sin pecado. Ahora somos como Él, como el Cristo glorioso. Hoy nos vemos como el Cristo glorioso. Él fue el ejemplo, Señor amado. Tú nos diste el perfecto ejemplo en que nuestra humanidad sí podía caminar, Señor amado, en la dimensión sobrenatural, en la dimensión sobrenatural. Mi humanidad camina ahora en la dimensión sobrenatural del Espíritu de Dios, que es uno con mi espíritu. Mi naturaleza ahora camina, es en la naturaleza divina de Dios, dada por el Espíritu de Dios, por la simiente incorruptible a la cual ahora soy. En el nombre de Jesús, oh Román, que querebequia carabasata torre basara. Por eso capturamos todos los pensamientos, Señor amado, y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la verdad, Señor amado. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra mente. Declaramos que el Espíritu Santo en nosotros continuará transformando nuestras vidas y no parará y no dejará y no nos dejará y no nos dejará solos, no nos dejará huérfanos nunca. Él permanecerá, Señor amado, eternamente en nosotros, porque ahora somos hijos, Señor amado. Y si somos hijos, Señor, esto significa que tú eres el Padre, Señor amado, de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, con su luz, con la pureza de su verdad, Señor amado, para continuar entendiendo esa esperanza. Estamos esperando, Señor amado, la manifestación de la gloria de Dios en este cuerpo humano. Estamos esperando la manifestación de todo lo que somos en tu Hijo Jesucristo en este cuerpo humano, Señor amado. Queremos ver la manifestación del poder, queremos ver la manifestación del fuego, queremos ver la manifestación, Señor amado, de la naturaleza divina. Queremos ver, Señor amado, la manifestación del pensamiento, Señor amado, de Dios a través de nosotros, Señor amado. Señor amado, esta es la esperanza a la que tú nos has llamado, y también entender las riquezas de la gloria, Señor, de tu herencia que tenemos contigo, Señor amado, y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído según la acción de la fuerza, Señor, poderosa que hay ahora dentro de mí, Señor amado, dentro de cada uno de nosotros. Oramos para vivir en esa fuerza, Señor, que operó en Cristo. Él, Señor, aún antes de resucitar, ya Él caminaba, Señor amado, en la fuerza, Señor amado, del poder de resurrección de vida en ese cuerpo humano, Señor amado. En ese cuerpo humano Él caminó en esa fuerza, Señor amado, de resurrección, Señor amado. Padre, dejando que el Padre viviera en Él y a través de Él, Señor amado. Por eso ahora, Señor amado, tú lo resucitaste de los muertos, Señor, y ahora nosotros en Cristo estamos también resucitados en los lugares celestiales, Señor. Como lo hiciste con Cristo, también lo hiciste con nosotros. Estamos sentados con Cristo sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. Usamos ahora su nombre poderoso en este siglo. Sometemos todas las cosas debajo, Señor amado, de nuestros pies, porque todo está sometido bajo los pies de Dios en Cristo, Señor. Y Él fue dado como cabeza.
Él es cabeza, Señor amado, de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, miembros, Señor, los unos a los otros, Señor amado, de un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, Señor amado, un solo Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu Santo, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón. Señor, esa es la fe, la certeza de lo que espero, Señor, que Él sí habita dentro de mí, la convicción de lo que no veo, Señor amado. Padre, porque eres espíritu, por eso no te veo, pero no significa que porque no te vea no pueda yo manifestar lo invisible que ya es, Señor amado, un hecho, Señor amado, dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos para poder comprender, Señor amado, con todo el pueblo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor que supera nuestro entendimiento. Y oramos para experimentar ese amor de Cristo, Señor, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, Señor, para ser así completamente llenos de toda la plenitud de ti, Señor amado. Somos, Señor amado, somos, Señor, uno contigo. La plenitud de quien es Dios está dentro de nosotros. Y Él es el Dios hecho carne. Esa plenitud de Él, Señor amado, está ahora en nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque preparas nuestro corazón para oír tu palabra, esa palabra que es espíritu y vida, esa palabra que penetra, Señor amado, como doble filo, Señor amado, como espada de doble filo el corazón, Señor, divide el alma y divide el espíritu, Señor amado, penetra hasta los tuétanos de los huesos, Señor amado, hasta el tuétano de nuestros huesos, hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor, penetra la bendición de tu palabra, Señor, para traer bendición, para traer vida aún al tuétano de nuestros huesos, para vernos, Señor, incorruptibles e inmortales, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, para así también, Señor, saber, Señor amado, las intenciones, Señor, y los pensamientos del corazón, Señor amado. Todo lo que no venga de ti, Señor, por la palabra es discernido y es echado fuera, en el nombre de Jesús, Señor amado. Te damos las gracias, amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, les agradezco para que mantengan sus sillas, sus puestos. Fíjese a ver qué, exacto, ok, bien. Ok, entonces allí fuimos, en el tema fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios o al reino de los cielos. Igualmente vemos allí que fue todo esto la razón por la cual ahora fuimos trasladados o pudimos ser trasladados es por la obra de la cruz, primero que todo, por la obra de la cruz, pero también por el haber bajado a lo profundo del corazón de la tierra, habiendo destruido el imperio de la muerte que había en el corazón de la tierra nuestro, en nuestros átomos, en nuestro genoma humano. Él pudo destruir ese poder de muerte, de corrupción, de maldad, de mentira, todo esto que implicó esta naturaleza de pecado que hubo en nosotros, la destruyó totalmente, no quedó nada, dice la palabra de Dios, que no quedó nada, absolutamente nada del pecado en el cuerpo de Él, cuando Él se llevó la naturaleza de pecado imputada sobre su cuerpo. Entonces tenemos que entender estas cositas que son importantes. Por eso decía que de verdad que el evangelio es sencillo, es más sencillo de lo que pensamos. Creo que la religión es quien la ha complicado bastante. Bien, entonces vamos ahora al título, Reino de Tinieblas versus Reino de Dios. Entonces allí vemos una parejita de niños entrando a una dimensión diferente. Y esto es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, igualmente entramos en una dimensión espiritual diferente que luego va también a afectar nuestro corazón, nuestra mente, va a afectar igualmente nuestra alma, va a afectar nuestro cerebro humano, va a afectar todo nuestro genoma humano. El pasar de un lugar a otro va a afectar todo, así como afectó. Oigan bien, así como cuando ella recibió la mentira y la creyó y afectó todo su ser,
al haber comido del árbol del bien y del mal, igualmente ahora al nosotros recibir el fruto de vida, quien es Cristo Jesús hecho carne, oigan bien, quien es, Dios hecho carne, igualmente esto llega a afectar todo, absolutamente todo mi ser. Y no se debe por lo que usted hace, se debe por lo que Él hizo, porque fue la obediencia de Él la que nos hace que nosotros pudiéramos ser redimidos en Él. No por ser yo obediente o desobediente. Ahora en Él podemos ser obedientes, sí, claro que sí. Pero quien cumplió toda la ley, los 663 mandatos que habían en la ley, todas las cumplió Jesucristo. Jesucristo no dejó de cumplir nada de la ley. Hasta una tilde, dice la palabra de Dios, que se tenía que cumplir, pues Él la llevó a cabo. No solamente, oigan bien, sí, Dios hecho carne, en su humanidad Él lo logró porque Él era el Dios hecho carne, pero Él lo cumplió porque tenía que cumplirse. Por eso fue que Jesús habla acerca de que cuando Él va a ser bautizado le dice a Juan el Bautista, es necesario que cumpla toda justicia. ¿Y cuál era la justicia? La justicia era sencillamente que para poder ser bendecidos con todas las bendiciones de las cuales habla Deuteronomio 28, 1 al 14, oigan bien, tenían que ser obedientes. Entonces Él tuvo que cumplir absolutamente todo para que ahora en Cristo Jesús nosotros pudiéramos recibir todas las bendiciones. Amén. Es bien bonito cuando uno medita de esta manera y no de la manera como la religión nos lo ha enseñado, que es por actuaciones. No, es por haber recibido y creer ahora en Él. En la introducción, aquí vemos esta foto, en la introducción vemos allí una ciudad, algo en el espacio, algo que está allí, le puse como si fuera el reino de luz y de vida, y la otra que viene a ser el reino de tinieblas, todo lo que afectó las tinieblas sobre la tierra. Entonces, en la introducción, antes de la caída, está todo en sus bosquejos, así que los pueden leer. Antes de la caída de Satanás había un solo reino de luz y vida. Recuerden que Satanás fue el que trajo la muerte y el pecado en sí mismo. Así que él fue, no que haya sido como el creador, porque nadie puede crear, o sea, él fue creado, pero sí llevó una consecuencia para que en él hubiera muerte y hubiera tinieblas. Entonces, dice, antes de la caída de Satanás había un solo reino de luz, vida, donde había un solo corazón, una sola mente, en una dimensión espiritual de armonía perfecta. Creo verdaderamente que el reino de Dios había una armonía perfecta antes de la caída de Satanás. Pero luego Dios crea a Lucifer o Luzbel como sello de la perfección y sabiduría, quien cuidaría de toda la creación hasta el día que se halló maldad en su corazón. Entonces sabemos que se halló maldad en su corazón, ya eso lo hemos dicho varias veces en varias enseñanzas, les he dado claridad en cuanto a la persona, al corazón de lo que sucedió en Lucifer. Luego vemos que Dios pone al hombre en el jardín del Edén y por caer en la tentación comiendo del árbol que ocasionó su caída, el hombre entra en el mismo reino o en el mismo estado de muerte y de pecado en la que Satanás llegó a ser. Entonces, pero Dios prometió en Génesis 3:15 a uno que destruiría este reino de la mente caída de tinieblas y de muerte. Entonces allí igualmente vemos que Dios no se demoró ni 5 minutos, yo digo, porque todo fue una consecuencia rápida, una secuencia rápida. El hombre, la mujer, la serpiente engaña a la mujer, le da a su esposo, luego viene la caída, se esconden en un árbol, se esconden de Dios, se ven desnudos, se esconden y bueno, y ahí sucedió todo lo que sucedió y no se demoró Dios nada para prometerle al hombre que vendría una redención, que igualmente esa simiente de la cual él recibió por parte de la mentira de la serpiente, igualmente sería destruida una vez y para siempre.
Y vemos que esto se cumplió en Jesucristo. Entonces, debemos de mantener nuestro pensamiento en que sí ya sucedió esto que Él llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces vamos ahora al propósito. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza es entender que el reino de las tinieblas y muerte en Cristo Jesús, quien es el reino de luz y vida, fue totalmente destruido, que las tinieblas ya no tienen poder sobre él, que la muerte tampoco tiene poder sobre él, y que él igualmente destruyó a Satanás con toda su jerarquía de ángeles caídos y huéspedes de maldad. Perdieron la autoridad sobre la naturaleza caída del ser humano cuando la simiente de arriba golpeó la cabeza de la serpiente para nunca más levantarse y luego ser liberados y trasladados al reino de luz, vida. Entonces es importante entender por eso la cruz, pero también es importante entender que la semilla se hizo carne. O sea, la semilla incorruptible, la palabra, recuerde que Dios habló, ¿ok? En el Antiguo Testamento la palabra que Él estaba declarando se tuvo que llevar a cabo, o sea, se hizo efectiva. Bien, vamos entonces ahora al objetivo. El objetivo de todo esto, por la cual nosotros fuimos puestos en la tierra, el objetivo ahora, actual, es que la iglesia de Jesucristo debe extender en todo el territorio del corazón de la tierra, cada corazón y mente, multiplicar y ser fructíferos con el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Extender una religión? No, Dios quiere extender su reino, el reino de luz y de vida. La religión todavía se encuentra muerta en tinieblas y muerte espiritual. Ninguna religión, oigan bien, ninguna religión puede salvar ni redimir. Y vemos que en sí la religión es una mezcla de verdad con mentira. Bien, entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que sencillamente está en la mente caída del hombre. Bien, entonces en el objetivo, para que así la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y esta labor de extender el reino es del verdadero cuerpo de Cristo, quien tiene como finalidad glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos aquí el objetivo, vemos que esto es lo que Dios desea. ¿Okay? Y vamos a mirar qué es un reino para entender la clase en cuanto a pasar de un reino a otro, o de una potestad a un reino. Un reino se denomina, ahí está el significado, se denomina reino a los territorios gobernados, ¿por qué? Por un rey. Pero igualmente en el figurado está significando un área, un lugar, un territorio dominado por alguien. En este caso, Satanás usurpando, el usurpador, él quiso o él planeó engañar al hombre y colocarse como Dios, entre comillas, de este mundo. Que eso es la razón por la cual todavía aún Pablo nos está hablando acerca de que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, Cristo igualmente viene a ser el rey y el reino que es luz y vida. Entonces, ¿qué tipo de reino es el de Jesucristo? De luz y vida. ¿Qué tipo de reino o de potestad vino a ejercer Satanás sobre la humanidad? ¿Un estado de qué? De muerte y de pecado. ¿Okay? Entonces por eso fue que puse allí la corona, una corona, y luego puse la cabeza de la muerte gobernando sobre el hombre. Bien, es bien interesante cuando hoy estaba recordándome un versículo que dice que la gracia reina. La gracia reina. ¿Por qué reina la gracia sobre nuestras vidas? Por la justicia. ¿Para qué reina la gracia sobre nuestras vidas? Para vida eterna. Entonces nosotros tenemos la gracia, quien es Cristo Jesús. Recuerden que yo les he enseñado que la gracia no es algo abstracto, la gracia es una persona. Y que esa persona es Cristo Jesús. Y en esa gracia es que ahora, oigan bien, por la justicia tenemos para vida eterna.
Entonces esto no va a ser de un ratico, esto no va a ser temporal, no. Esto fue hecho una vez y para siempre. Lo que ya hemos recibido a Cristo es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y tenemos esa seguridad, ¿no? De que vamos a ser guardados y preservados. No por nosotros mismos, sino porque ahora el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, es el que habita dentro de nosotros. ¿Me siguieron acá, verdad? Bueno, entonces es importante entender eso. Bien, entonces, el reino de Dios es el territorio donde Cristo es el Rey y Señor de ese lugar. Entonces, Él vino ¿a qué? Se hizo carne y vino a tomar ¿qué? Lugar en el corazón de la tierra. ¿Para qué? Para que la vida de Dios volviera a gobernar en el corazón del hombre. Entonces, esto es el corazón de cada creyente, es territorio o reino, donde Jesús es el Rey de su vida. Entonces, ¿quién es el reino? Cristo es el reino. Cristo fue el que se hizo carne en el corazón de la tierra. Por lo tanto, todo lo que fluye de este corazón debe de estar en armonía con el ambiente del reino, que es paz, amor, gozo en el Espíritu Santo. Esto es gobernado por la ley de vida. Cuando nosotros comenzamos a entender acerca de lo que es reino y las leyes del nuevo reino, entendemos que ya al estar en otro lugar, al estar ahora en otro espíritu nuevo, al tener ahora un nuevo corazón, al tener establecido un nuevo reino en nosotros, al saber que ahora Él es el Rey, que la gracia, la vida es la que gobiernan sobre mí, ahora ya fuimos sacados de este estado en que nos encontramos. Todo lo que fue dado por la naturaleza de pecado, trayendo la corona de muerte sobre nuestras vidas, fue totalmente destruido para que nosotros ahora podamos vivir en este reino. O sea, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo reino. Un nuevo reino donde hay un rey nuevo, hay un rey nuevo. No es el rey de la muerte, sino el rey de la vida, lo que ahora gobierna mi nuevo corazón. Bien, entonces es muy importante entender esto. También quise buscar no solamente la parte del reino, porque yo quiero más que todo que ustedes se vean dentro de ustedes como un reino, porque es diferente. Nosotros tenemos una república, nosotros tenemos un presidente, ¿ok? Y se nos hace un poquito como difícil entender lo que es un reino gobernado por un rey. Pero, por ejemplo, lugares como Inglaterra, donde, bueno, pero ellos ya lo tienen más que todo como figura, porque realmente ellos tienen un gabinete de ministros y tienen el primer ministro y toda esa cuestión. Yo lo veo más que todo como una parte ya como muy de un deseo de continuar con algo que realmente ya ni siquiera les funciona de mucho. No sé si me están entendiendo, pero bueno. Pero lo más importante es que el reino se basa en la figura de un monarca o de un rey. Y eso es lo que nosotros, cuando Jesús habla acerca del reino de Dios, está hablando acerca de un reinado y está hablando acerca de un rey. ¿Y quién es el rey? Pues Él. Ahora, nosotros hemos heredado el reino. ¿Cuántos han heredado el reino? Entonces, si usted ha heredado el reino y usted ahora es coheredera con el rey, ¿qué viene a ser usted? ¿Qué viene a ser usted? Rey igualmente. Pero igualmente tienes que entender que el rey tiene todo poder y toda soberanía sobre su reinado. O sea que Él, Cristo Jesús, quien es el rey, tiene toda soberanía, todo poder sobre tu vida. Toda la fuerza del reinado de vida de Dios tiene que igualmente cumplirse contigo. ¿Se cumplió aquí? ¿Se cumplió la muerte aquí? Claro que sí, se cumplió. Si no, miremos toda nuestra vida, toda corrupta. Estábamos realmente para ser totalmente podridos, pues nuestros delitos y pecados para la eternidad. Pero Él vino y dijo, no es así la cosa, yo los redimo. ¿Okay? Y yo establezco ahora un nuevo reino dentro de sus corazones. ¿Cuál reino? El reino de vida y luz. Y Él es el rey. Pero eso también a nosotros nos hace reyes.
y nos hace igualmente, oigan bien, portadores de esa fuerza de vida para establecer el reino en los corazones de otros. Y esto es importante entenderlo. Es verdad, Jesucristo es el portal de vida. Él es la puerta del reino. ¿Correcto? ¿Él es la puerta o no? Amén. Claro que sí. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Amén. Ahora, ya usted ha entendido que Él es la puerta. Por lo tanto, usted puede ser la puerta también para otros en Cristo Jesús. Usted es el que les va a mostrar a ellos, oye, Cristo es la puerta del reino, entren. Yo también entré por esa puerta. Yo también sé lo que es ahora gozar de paz. Yo sé lo que ahora es gozar de salud divina. Yo sé lo que es ahora gozar de justicia en Cristo Jesús. Yo sé todas estas cosas. Yo vivo en el reino. Yo manifiesto el reino. Y hoy los animo para que entiendan que al recibir a Cristo estamos recibiendo igualmente un reinado y que podemos todos estar gozando de ese reinado, de ese ambiente que ese reinado tiene y de las leyes espirituales que este reinado tiene en nosotros. Amén. Entonces es importante entender esto. Bien, la potestad, en este caso la potestad de las tinieblas. Cuando leemos, después lo vamos a leer en un ratito, no lo voy a... Pero cuando, por ejemplo, él habla en Colosenses 1:13, allí no habla acerca del reino de tinieblas, aunque puede ser también reino de tinieblas, porque la palabra potestad, cuando tú la buscas en el diccionario, también está significando reino. Pero no fue puesta como reino, sino como potestad, porque fue algo robado. Fue algo quitado, usurpado. Bien, muy bien por esa, pastor. ¿Okay? Entonces, la potestad de las tinieblas es el lugar o dimensión espiritual de un corazón duro, que es esto, ¿okay? De una mente entenebrecida donde Satanás está, ¿qué? Está dominando en la mente entenebrecida. Donde Satanás está dominando, controlando, siendo fuente de las leyes del pecado y la muerte del corazón de la mente caída, en la naturaleza caída del ser humano. Vaya que sí, vamos a ponerlo acá. Ok, bien. Pero sí quiero decirles que aquí, ¿cuáles eran las leyes que gobernaban? Oye, y por fuerza se cumplían en nosotros. La muerte espiritual, okay, y la muerte física. Okay. Igualmente, la ley del pecado que había en nosotros se cumplía. ¿De una manera cómo? Natural. Como les di el ejemplo de un niño. Tú no le enseñas a un niño a mentir, tú no le enseñas a un niño a sentir en su naturaleza envidia o esto, lo otro. No. Ni a pelear, ni a nada. No, es algo que va ejerciendo en él esa naturaleza, formando también un carácter en donde el alma, si nosotros no los formamos en el alma desde pequeñitos, el alma va a ser un alma formada totalmente o forjada con respecto a esa naturaleza de pecado. De ahí que cuando nosotros nacemos de nuevo, el alma no nace es el espíritu. Y nuestra alma fue ¿qué? Forjada a una naturaleza ¿qué? De pecado. Entonces, ustedes no se imaginan todas las estructuras que han habido en nuestra alma de engaño, de mentira, de esto y de lo otro. Para ahora esa alma ser configurada, configurada, para ser ahora transfigurada al nuevo espíritu de vida que es uno en ti, que es la vida del espíritu, la vida de la naturaleza divina de Dios. Decirle al alma, oye, ahora tienes una naturaleza divina de Dios en ti, el alma, ¿y qué me importa? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando comenzamos a entender las cosas profundas de Dios y el poder de esa nueva ley del espíritu de vida, dice uno, sí vale la pena. God Almighty. Ok, ese es por el ventilador. Ok, entonces importante con respecto a las tinieblas, igualmente todas las leyes de esa potestad de tinieblas se cumplía sobre el ser humano. Bien, y eso lo vemos clarito en nuestras vidas. Bueno, vamos entonces al punto A. Estamos en el punto 1 y vamos al subpunto A. Dios le dio a Adán el jardín del Edén. Entonces vemos que el hombre, Dios fue formado por el polvo de la tierra, pero luego también
Dios lo coloca a él en ese jardín, Dios le da a él todo, oigan, le da la capacidad para ser como Dios, o sea, para tener el pensamiento de la mente de Dios, para tener el mismo poder creativo de Dios en él. Esto es bien lindo cuando uno lo entiende. Como co-creador, muy bien, como co-creador con Dios. Y de ahí podemos ver que realmente el hombre se ha inventado muchas cosas. Tranquilo, déjelo en el suelo porque está en el suelo. Vamos a dejarlo en el suelo. Ok, entonces, ay Señor, ok. Entonces podemos mirar que igualmente nosotros podemos ahora en este reino, oye, co-crear el reino de Dios en la dimensión espiritual y verlo manifestado en lo natural. Amén. Bien, entonces, en esto vamos un momentico a abrir allí en Génesis, en el capítulo 1. Y yo quiero que entiendan algo porque hoy más que nunca quiero darle duro a la religión. Viendo todo lo que ha puesto la religión católica al Papa y a esto, a lo otro, como cabeza de la iglesia. No. Bueno, quiero decirles que cuando Dios crea al hombre, en ningún momento le dijo tengan la religión católica o hagan una religión. Nunca, jamás. La idea de Dios era que ellos extendieran ¿qué? El reino. ¿Ok? Y como tenían la capacidad de ellos de extender el reino de Dios en la tierra, ¿ok? Claro que sí, ellos tenían la capacidad porque ellos eran como Dios, tenían la mente de Dios, tenían el mismo pensamiento de Dios, tenían la capacidad para extender, para fructificar y multiplicarse en todo aspecto. Entonces, cuando uno lee esto cuidadosamente en el capítulo 26, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Luego también le da ¿qué? Una autoridad, le da un poder. ¿Para qué? Para que él pueda gobernar. ¿Ok? Para que él pudiera gobernar. Y luego dice el 27, y creó Dios, otra vez vuelve y lo dice, creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice en el 28, y los bendijo Dios. Y vuelve otra vez y dice, fructificad, multiplicar y llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Cuál era la tarea o el oficio del hombre? Sencillamente fructificar, multiplicar, sojuzgar, reinar con la mente de Cristo, reinar con la mente de Dios sobre la tierra, ¿okay? Reinar toda la tierra. Pero igualmente entendemos que pues, el hombre fue engañado, ¿okay? Entonces Dios le dio todo al hombre, le dio la capacidad para reinar, le dio la capacidad para gobernar, le dio la capacidad para sojuzgar, le dio capacidad. Por eso es que el hombre está por encima de los animales y de todo lo que se mueve en la tierra, porque el hombre es la corona de la creación. Amén. Bien, entonces, pero igualmente, cuando Adán se rinde a la mentira de Satanás, ellos cayeron bajo el dominio de Satanás. Y vamos un momentico a Romanos 6:16, porque aquí nos habla claramente acerca de que cuando una persona se somete a alguien, se vuelve esclavo para obedecer a ese alguien. Y así le sucedió. Al ella creer la mentira, concibió la mentira en su corazón. Pero entonces, ¿a qué se somete? A esa misma ¿qué? Mentira. De ahí que al comer el árbol del fruto del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta, ella llega a tomar tal mentira en ella que puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Entonces, es bien interesante. Entonces, de esta manera, Adán y Eva perdieron el derecho de gobernar con la mente del reino. Ya no sería la mente del reino de Dios, que es vida, que es luz, que es sabiduría perfecta.
no había corrupción, no había nada, sino entonces al caer ellos, ¿qué hicieron? La mente se corrompió. Entonces ya no vendrían a gobernar en la vida de Dios, en la verdad de Dios, en el pensamiento de Dios, sino en la mentira, en la ley de mentira que había ahora en ellos. Ahora eran gobernados. Entonces mire lo que dice ese versículo. Ese versículo dice, espérense un minuto que se me perdió. Ok, ya. Romanos 6:16 dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de eso. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia ¿para qué? Para justicia. Jesucristo fue obediente a la ley. Por lo tanto, Él cumplió toda la justicia ¿de qué? De la ley. ¿Hay alguno de nosotros que pueda cumplir eso? No, no hay ninguno. Pero Él lo hizo para que nosotros ahora en Él pudiéramos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero lo que quiero enfatizar acá es que ellos se sometieron, ¿qué? Ellos se sometieron a la mentira. Ellos le creyeron la mentira, se sometieron al pecado y la muerte gobernó sobre ellos. Por lo tanto, ellos eran ¿qué? Esclavos del pecado. Ellos fueron esclavos ¿de qué? De la mentira. Ellos fueron esclavos de la mentira. Porque eso fue lo que ella le creyó a la serpiente. La mentira de que ellos iban a obtener de ese árbol vida, cuando lo que realmente obtuvieron fue la muerte. Amén. Entonces, el hombre por el pecado entró a la dimensión espiritual de la potestad de las regiones de ausencia de Dios o ausencia del reino de Dios. Ya no había el reino de Dios dentro de sus corazones. Ya eso se había ¿qué? Perdido. Y eso creo que también lo llevé a cabo en otras enseñanzas anteriores. Bien, entonces Satanás usurpa la autoridad. Al engañarlos, porque fue un engaño, por eso fue que Dios toma tal represalias contra Satanás por lo que él hizo, porque realmente él dañó lo que Dios en el hombre, lo que Dios había puesto en el hombre, la imagen de él. Por eso fue que las represalias contra Satanás fueron tan fuertes. Entonces Satanás usurpa la autoridad del reino que se le fue dada a Adán. Ahora miremos lo que es la palabra esta, usurpar. Esto es bien interesante. Usurpar dice apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece ¿a quién? A otros. Realmente, legítimamente, ¿a quién le pertenece la tierra? Legítimamente, ¿a quién le pertenece la tierra? A nosotros, a la humanidad. Pero, ¿qué pasó? Él los engañó y él se apoderó. Con engaño y alevosía le robó a Adán lo que Dios legalmente le había dado, convirtiéndose Satanás ¿en qué? En el Dios del sistema del pensar, del pensamiento en el corazón del hombre, entenebrecido de tinieblas donde reinaba ¿qué? La muerte. Se sometieron, claro, títeres fuimos de Satanás y esclavos de Satanás por el pecado que había en nosotros éramos. Eso era lo que éramos, eras títeres. Él nos movía como títeres. Lo que hace ahora también el Dios de este mundo sobre las mentes caídas. Sobre las mentes caídas. Bien, entonces las dimensiones del reino, ok, la siguiente, las dimensiones del reino de Dios de gloria y poder fueron quitadas del hombre, oigan, fueron quitadas porque él entra en el mismo estado en que estaba Satanás y entró en las dimensiones de un reino de tinieblas gobernado por la muerte. Esto es ausencia de Dios. Totalmente el hombre no tiene ya en esa mente para entender la sabiduría de Dios, para ejecutar los pensamientos de Dios. Ya no había en él ninguna capacidad para llevarlo a cabo. Ahora tenía a un nuevo amo. ¿Cuál amo? La muerte, por el pecado. De ahí que realmente la tierra, si vemos la tierra está sufriendo un grado muy fuerte ahora mismo de deterioro y de corrupción. Pero no es por culpa de Dios, es por culpa del mismo hombre y del pecado del hombre.
Amén. Entonces, importante entender estas cosas. El último y más alto propósito de Adán en la vida era glorificar a Dios, disfrutar para siempre, fructificar, multiplicarse en ese reino, cosa que no pudo llevar a cabo, sino que entró a la misma definición del reino de oscuridad. La muerte nos disfrazó de su poder por el pecado, nos disfrazó por el poder del pecado. Bien, hoy en día los seres humanos seguimos cometiendo el mismo error cuando confiamos en nuestro propio razonamiento, emociones, sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona, aún los cristianos, una persona que dice, pero es que los bancos me pueden prestar. Está apoyándose en su propia prudencia. No está confiando en el poder que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Me están siguiendo acá? Esto es bien serio. Esto es bien serio. Porque entonces estamos usando lo que el mismo mundo, estamos usando las mismas armas del mundo. Y las armas del mundo, oiga, cualquiera que sean, por más buenas que se vean, todo lo que el mundo ofrezca viene de una mente ¿qué? Corrupta, de dobleza. Y van y se endeudan. Y se apoyaron en la propia prudencia de sus corazones. Que Dios es misericordioso, sí lo es, Dios mío. Que aún Dios los ayuda. Y muchas personas llegan a ser redimidas en esas deudas de una manera sobrenatural. ¿Ok? Lo sé por testimonios que uno oye. Y que aún Dios arregla las cosas de una manera tal de que la persona no pierda el dinero, que por lo menos tenga algo para salir y poder salir de la hipoteca o lo que sea. Y Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Pero ese no es la manera de Dios de hacer las cosas en cuanto a seguir los principios del mundo. Y ese es el problema que hemos tenido. Hemos seguido demasiado los principios del mundo. Hemos seguido demasiado las ideas del mundo. Y recuerden algo, desde el vientre de nuestras madres venimos configurados en esa naturaleza caída. Entonces, ahora destruir todo lo que en esa naturaleza, en esa estructura fuimos, no es cualquier cosa. Por eso tenemos que sumergirnos en el agua de la palabra para ser lavados. Sumergirnos en el poder de su sangre para ser limpiados. Y ser sumergidos en el poder de su fuego para ser purificados. Esto es importante que lo entendamos en nuestra vida, en lo que somos ahora en la nueva creación en Cristo. Bien, entonces Satanás, Dios de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Vamos todos a 2 de Corintios. Entonces vemos que después de la caída Satanás vino a ser el Dios de este mundo. Entonces el hombre cae bajo la autoridad de la muerte y del pecado. Por lo tanto, el usurpador es el que toma el lugar que el hombre debía haber tenido. ¿Ok? O que tenía, gracias. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, oigan, el espíritu que ahora opera en la tierra a través de los seres humanos que le dan autoridad y poder sobre, en y a través de sus vidas. Recuerden que las palabras son ¿qué? Espíritu y muerte también. Porque Él es un espíritu de muerte. Él colocó al hombre en un estado de muerte por las palabras de muerte que le dio a Eva, usurpándolo, claro, engañándola, pero ella se las creyó. Por eso fue que ella entra en el estado de ¿qué? Por las palabras dadas, ella entra en el estado de muerte. ¿Okay? Entonces, 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Oigan bien, de los que no creen,
Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, o sea, del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿a quién fue quien recibimos? A Dios hecho carne. Y Dios hecho carne es la perfecta imagen de Dios hecho carne. Él es Dios hecho carne. Nosotros necesitamos entender este principio porque es que en eso está todo el secreto. El saber que realmente volvemos a ser como Dios, porque Él es el Dios encarnado, porque Él es la imagen perfecta, resplandorosa de su gloria. ¿Me siguieron acá? Esto es tremendamente importante. Cuando usted comienza a meditar en la encarnación, en que Dios se hizo carne, y usted comienza a verse que ahora usted ha recibido esa misma semilla que fue encarnada, oye, en la humanidad de Jesús, oiga, usted también en su humanidad, usted está entendiendo que usted sí es como Dios. Usted no va a ser como Dios. Usted no va a tener una naturaleza divina como Dios. No, ya usted en Cristo, quien es el Dios encarnado, quien llevaba 100% Dios, 100% Dios y 100% hombre, llevaba toda la naturaleza divina del resplandor de la gloria del Padre, fue manifestada a través de la humanidad de Jesús. Eso es lo que Él nos está queriendo decir hoy también a nosotros. Si es verdad, eres humano, sí. Tienes todavía una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana ya no está sometida, oigan, a corrupción por el pecado. Ni tu alma tampoco. ¿Ok? Ni tu alma tampoco. Tú eres ahora de Dios y eres a imagen de Él, como lo es Cristo Jesús, el Dios verdadero, el Dios único. Amén. Entonces, cuando él engaña al hombre, Él llega a ser este Dios de este mundo, Él llega a ser ese príncipe de esta potestad. Entonces, los sistemas religiosos de este mundo ciegan las mentes de los incrédulos, aún de cristianos que han creído en Cristo, por su ignorancia. Porque es que, oigan bien, si es verdad, nosotros somos lavados por la palabra. Nosotros somos limpiados por la palabra, lavados por su sangre y purificados por el fuego. Pero nosotros necesitamos continuar conociendo lo que somos en Él. ¿Sí me llegaron a entender acá? Yo necesito continuar porque yo necesito quitar las estructuras de esta mente, de este hombre viejo que había en mí, que todavía quiere tomar lugar. Oigan, ¿ustedes creen que Satanás no nos quiere continuar engañando y mintiendo? ¿Y cuáles son las mentiras que no dice? No puedes ser sanado. No puedes vencer ese pecado. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo Satanás mentiroso? ¿Padre de mentiras? ¿Homicida desde el principio? ¿Que dañó la imagen de Dios en mí? ¿Pero que ahora en Cristo Jesús Él te destruyó? Para que yo no tuviera más esa mente distorsionada, esa imagen torcida en mí. Porque ahora yo tengo la imagen de Dios. Porque ahora yo tengo la naturaleza divina de Dios, porque ahora yo tengo la nueva creación en mí y yo sí puedo vencer, no en mí misma, no apoyarme en mi propia prudencia, no en mí misma, no en mi mente animal, terrenal y diabólica, no, sino en la mente de Cristo, que es la mente de la sabiduría de Dios, que ahora es una dentro de mí, Dios mío. Vinimos a ser el original de nuevo, queremos gobernar la tierra. Queremos que la manifestación del poder, de la autoridad, de vida, de luz, de sabiduría se manifiesten a través de nosotros para tomar, oigan bien, para tomar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra del reino espiritual que fue usurpada y dañada por Satanás. Cuando Dios crea al hombre, no le dice de una religión. Dios lo crea a la imagen de Él. Y dígame, una religión que proyecte perfectamente la imagen de Dios, cuando ellos son los que nos dicen, es que usted es un pecador. ¿Ah? ¿No es eso lo que enseña la religión? Usted es un pecador salvado por gracia. No. Yo ahora, oigan bien, tengo la naturaleza divina de Dios y tengo la vida de Dios gobernando sobre mi vida y tengo el poder de Dios en mí.
para destruir las obras de mentira del diablo. Y tengo todo lo de Dios. Todo lo de Dios está dentro de mí. Y sí soy como Dios, a imagen de Él. Tengo su mente. Puedo pensar como Él. Y el Espíritu Santo descodifica todos los pensamientos de Él a mi corazón para yo entenderlos. ¿Cuántos se identifican con eso? Amén. Entonces, el velo de la incredulidad obstruye la vista y evita que vean el reino de Dios, que es luz y vida. La dimensión de la mente donde está el reino está vedada. ¿Por los qué? Por los sistemas religiosos, por las creencias religiosas, por las creencias de las religiones diferentes que sean. Todas, porque aún siquiera la iglesia católica, o no es iglesia, la religión falsa católica, oigan bien, nos ha mostrado un Cristo que no es el Cristo verdadero en nosotros. El Cristo verdadero es el Cristo, el que vive ahora en nosotros es el Cristo glorioso, el que venció la muerte, el que se llevó la naturaleza de pecado. Y en ese poder y en esa fuerza yo puedo vencer todo lo que fui en esa naturaleza de pecado. Pero no, nos enseñan a decir, no, es que usted es humano, usted se equivoca. Sí, es verdad, voy a cometer errores, sí, es verdad, no voy a dar en el blanco, porque pecado significa no dar en el blanco de las cosas de Dios. Sí, muchas veces no voy a dar, pero les digo algo, que entre más estoy viendo el resplandor de la imagen de quién soy ahora en Dios, en Cristo Jesús, puedo evitar errores. Puedo evitar vivir en la mente carnal y mantenerme en la mente del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a mirar esa palabra Dios, porque hoy quiero que entiendan algo con respecto a somos dioses. Pero no desde el punto de vista de como único Dios, no, sino como lo que somos ahora en Dios. De acuerdo a su naturaleza en nosotros. Amén. ¿Ok? Este es un tema bien, pero el Señor me puso paz en mi corazón para enseñárselos. Entonces, en el cristianismo hay un solo Dios verdadero, el cual rendimos tributo, honra y gloria, que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. El mismo Dios de mi Señor Jesucristo es el mismo Dios mío. Él es el único. Él es el único Dios al cual está delante de mí. Es el único Dios al cual yo amo, es el único Dios al cual yo le sirvo, es el único Dios al cual le doy toda mi vida, es el único Dios al cual me he rendido, porque ya me rendí a Él, a ese único y verdadero Dios. Amén. Otra cosa importante, esa palabra Dios, y ahí lo puse en minúscula, en las religiones politeístas puede ser un ser sobrenatural al que se le rinde culto, se le rinde adoración, tienen poder sobre un ámbito concreto de la realidad espiritual y autoridad sobre la persona o nación que le rinde culto. También está significando Señor o amo. Ahora, ¿quién fue el que usurpó la terminología Dios? Satanás, que vino a ser ¿qué? El Dios, el engañador, el que mató, el homicida, el mentiroso. Bien. Ok, entonces seguimos. Y también esa palabra Dios con minúscula puede ser una persona viva que es admirada o reverenciada como si fuera una divinidad. Como por ejemplo la Iglesia Católica llamando al Señor Francisco que Él es infalible. No, el único infalible es Dios. ¿Ok? El Santo Padre. No, mi único Padre es Dios. De ahí que yo creo que fue muy claro en el Nuevo Testamento, fue claro, no llamen a cualquiera Padre porque hay un solo Padre. ¿Ok? Bien, entonces es importante entender y vamos a continuar en esta definición. En el contexto religioso puede estar relacionado con la declaración bíblica de Salmos 82:6. Vamos a 82:6, porque hoy vamos a entender algo con respecto a poder, dominio, autoridad, que eso fue lo que tomó el Dios de este mundo al ser el usurpador y hacerse Dios de este mundo. ¿Quién realmente vendría a ser
o quién verdaderamente debía de ser el Dios de este mundo? Adán y Eva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios nos dio la mente de Él para ejercer ese poder y esa autoridad sobre la tierra. Bien, entonces vamos un momentico, porque sí lo quiero abrir. Salmos 82, 6. Ok. Salmos 82, 6. Y este temita ha sido muy controversial, pero hoy les digo, yo no estoy diciendo desde ningún punto de vista que yo soy Dios. ¿Ok? Yo lo que estoy diciendo es que como Él es mi Dios y yo soy a la imagen que es espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Por lo tanto, yo cuando lo recibí a Él, quien es el Dios que es espíritu encarnado, yo lo recibí en mi corazón, yo vengo a ser ¿qué? De la misma especie del Espíritu de Dios. ¿Ok? Yo soy en mi Padre es en mí uno. No porque yo sea sino que en Dios Él ejerció todo como absolutamente como Dios que es Él. Y Él quiso enseñarnos esto en la parte de nuestra humanidad. Tenemos ahora, el poder, tenemos la autoridad. O sea, lo que perdió el hombre para ejercerlo sobre la tierra fue restaurado otra vez. ¿Para qué? Para que ahora en el reino, oigan bien, en el reino de Dios, para que ahora nosotros podamos, establecer el reino de Dios en la dimensión espiritual del corazón de la tierra. Así de sencillo, eso es fácil. Entonces vamos a 82, ok, 6. Que esto fue lo que Él también habló, lo que Jesucristo mismo habló. Lo que Jesucristo mismo habló en Juan 10:34. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que el Salmo nos está diciendo. 86:6. Entonces, aquí dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois ¿qué? Hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Y luego en los otros dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Creo verdaderamente que aquí es una amonestación contra los juicios injustos que estaban llevando a cabo los jueces. Cuando tú miras, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Ok? ¿Hasta cuándo juzgaréis? Miren esto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿A quién estaba llamando aquí dioses? A los jueces. A los jueces. ¿Y qué hace un juez? Dictamina vida o muerte. Pero ¿cómo lo estaban haciendo? Injustamente, incorrectamente. No lo estaban haciendo como debía de ser, como es Dios, justo, sino que lo estaban haciendo incorrectamente, injustamente. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y miren esto, ¿y aceptaréis las personas de los impíos? Y voy a preguntarles algo. ¿Está la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, ejerciendo este poder en un correcto juicio con respecto a los impíos? ¿O estamos siendo tan livianos que no estamos juzgando las obras de los impíos? Piénsalo. Porque esta es una amonestación para con nosotros. No podemos ser livianos desde ningún punto de vista. Y sí tenemos toda autoridad sobre la tierra de juzgar a los impíos. Él nos la dio. Y es en la sabiduría de Él. Y es en el amor de Él, porque el amor también lleva un verdadero juicio. No un juicio en que me estoy inclinando por lo bonita gente que eres. No. Un juicio verdadero. Amén. Entonces, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Entonces, y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, ¿a quién estaba llamando hijos del Altísimo? ¿A quién estaba llamando dioses? Pues sencillamente a los jueces, a los magistrados. Entonces, en este salmo,
¿ok? Habla claramente, estos versículos se refiere a magistrados, a jueces o a otras personas que mantienen posesiones de autoridad y gobierno. ¿Creen ustedes que en este momento quién está gobernando realmente a Colombia? ¿Ah? No, verdaderamente, pongámonos a pensar, un impío, ¿ok? Una mente corrupta. Un juez, entre comillas, una persona que sencillamente está totalmente su mente corrompida. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Juzgar lo que él está haciendo. Y tenemos la autoridad para juzgarlo a él. Porque nosotros tenemos el reino de Dios dentro de nosotros y Dios nos dio, oigan bien, la autoridad, el poder para ejercer toda autoridad y poder sobre la potestad de las tinieblas y la muerte y lo que Él está ejecutando sobre Colombia a través de los brujos. Levantémonos, iglesia, despertémonos. Tenemos el reino de Dios para gobernar y tenemos a uno que es rey y que está por encima de todos los otros reinados. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Pero quiero terminar acá también con esto. Okay, entonces, el llamar a un humano, un Dios, indica tres cosas. Primera, que Él tiene autoridad sobre otros seres humanos. ¿El Papa tenía autoridad sobre otros seres humanos en la religión católica? Sí. ¿Y aún podía influenciar sobre otros que no eran de la religión católica? Sí. ¿No acaso fue a ver al del Islam? Y se congratularon, por favor. ¿Me están siguiendo acá? Okay. Entonces, él tiene autoridad sobre otros seres humanos. El poder que ejerce como una autoridad civil es para ser temido. Oiga, lo que decía el Papa era ley. Lo que decía el Papa era ley. Y continúa siendo ley. Si no, mire, el Papa dijo, ¿sí o no? ¿Ah? En estas cuestiones que están mostrando toda la vida de él y el Papa dijo, y tiene que ser así. Oiga, lo oí. No es una cuestión. ¿Ah? ¿Cuántos decretos no habrá dejado firmados ese hombre? ¿Se pueden imaginar? ¿Cuántos decretos no habrá dejado firmado ese hombre? Ajá. La segunda, el poder que ejerce como autoridad civil. En este caso sería como autoridad religiosa, ¿ok? En este caso sería como autoridad religiosa. Pero igualmente influyó en la autoridad política de muchos países, ¿ok? Porque él estaba totalmente de acuerdo con el aborto. Ok, entonces, la tercera, esta palabra de llamar a un humano un Dios, está significando también que esta persona, este ser humano, recibe su poder y autoridad de Dios mismo. Quien es visto como el que juzga a toda la tierra, como está en el versículo 8. En el versículo 8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Por eso es que Jesucristo vino a ser el juez justo. Por eso es que Él vino a establecer que un reinado justo, donde sus cimientos son justicia y juicio. Hermanos amados, nosotros tenemos un reino dentro de nosotros que no es el reino injusto, impío, degenerado. No, tenemos un verdadero reino dentro de nuestro corazón, en donde el cimiento de ese reino en mi corazón es justicia y es juicio. Juicio porque ya se llevó a cabo el juicio sobre la naturaleza de pecado, ya se llevó a cabo el juicio sobre quien usurpó el poder para gobernar sobre la tierra. Ya todo esto fue juzgado, aún el pecado y la muerte ya fueron juzgadas. Ok, por eso es que en el libro de Ezequiel se habla acerca de levántate y profetiza contra tal, ¿ok? Es que les cuento que estoy repitiendo eso porque es que el sábado cuando hubo la clase del pastor me dejaron un silencio de 5 minutos y no se oía nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Si quieren, ahí está el micrófono y bueno,
Es la única manera que no quede en silencio. No, porque de verdad llega la gente y que dijeron ahí en el otro lado, no sé yo, etcétera. Ok, bien. Entonces, este uso de la palabra dioses para referirse a humanos es raro, es muy raro. Pero se encuentra, oigan bien, se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Ya no se encuentra en el Nuevo Testamento. Oigan, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Solamente Jesús hace mención de ese versículo del Antiguo Testamento. Pero, y ya voy a eso, ¿ok? Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Faraón, él dijo, mira, yo te he constituido Dios. No el Dios, no, Dios. ¿Delante de qué? De Faraón. ¿Por qué? Porque él iba a juzgar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿No juzgó a los dioses de Egipto? ¿No ejerció él el poder y la autoridad sobre Egipto? ¿Sí o no? Tanto así que él mostró claramente que había sido enviado por Dios cuando la vara de él se convierte en culebra y se come a todas las demás culebras. Eso me está diciendo que en el poder y la autoridad que Dios le dio para que se ejerciera todo el poder y la autoridad de los cielos a través de él, pudieran ver que el único que reina es el Dios único y verdadero. Y que sí tiene el poder sobre todos, absolutamente sobre todas las tinieblas, absolutamente sobre todos los reinados del mundo. Él es el único. Y esto me muestra claramente. Pero aquí no vino él a decir, es que yo soy el Dios. No. Aquí sencillamente Dios le estaba dando una comparación para que él entendiera que a través de él Dios usaría de su poder y de su autoridad para que él pudiera juzgar a todos los dioses de Egipto, cosa que hizo. Pregunta. En Cristo Jesús nosotros tenemos todo el poder y autoridad para juzgar a todos los dioses. Claro, somos del reino y estamos para extender el reino y para destruir el reino de las tinieblas. ¿Me están siguiendo acá? Esto es tan importante. Por eso es importante entender esa palabra, somos dioses. No porque seamos el Dios creador de los cielos y la tierra, no. Pero en Cristo Jesús, Él nos ha dado el reino para que ahora nosotros, en Cristo, en el poder, en la autoridad, en la potestad, en todo lo que es Cristo como único juez verdadero, podamos nosotros hacer también juicio como jueces, como dioses en la tierra. Confío en el Señor que Dios les hablará claramente a sus corazones en cuanto a que sí tenemos, oigan, no porque seamos dioses, sino que tenemos toda la autoridad, el poder, la potestad, porque somos del reino de Dios y porque Él es el rey y ahora nosotros somos los reyes. ¿Quiénes pueden juzgar? ¿No acaso el rey? Y si nosotros somos reyes, ¿no acaso estamos ahora sabiendo que el reino de Él, que es un cimiento de justicia y de juicio, oigan, para ejercer con justicia el juicio y decretar el juicio sobre otros dioses, sobre todo lo que se levanta sobre Colombia? ¿Sí o no? Pero la iglesia no ha entendido muchas cosas. La iglesia no ha entendido lo que es el reino de Dios dentro del corazón de la iglesia. Nosotros somos la capital del reino. La iglesia es la capital del reino. Y hay un solo rey, Cristo Jesús. Y Él nos dio el poder para ser reyes en la tierra, para juzgar. Amén. Bien, entonces continuamos. ¿Entendieron a esto? ¿Quedó claro en sus corazones? ¿Ok? Bien. Vamos ahora. Mundo espiritual, tercer punto. Mundo espiritual caído da como resultado un mundo natural caído.
Perdón, antes de, ok, voy a continuar un momentico con la palabra esta, Dios, ok, póngame atención aquí, en cuanto a lo que dijo Jesús. Los seres humanos, ok, wait, one second. ¿Dónde comienzo, Señor? Ok. Los seres humanos no son dioses o pequeños dioses. No somos Dios. Dios es Dios y nosotros, quienes conocemos a Cristo, somos sus hijos. Pero, diga pero, si ejercemos la autoridad y el poder sobre la tierra, como lo hizo Dios, hecho carne. ¿Y por qué tenemos ahora nosotros todo el poder y la autoridad? Porque en Él fueron juzgados. El juicio se llevó a cabo. En Él fueron destronados todos los poderes de las tinieblas, ¿o no? Entonces, ¿qué dijo Él? Vayan, hagan lo mismo que yo hice. ¿Sí o no? Id. ¿Ok? Bien, entonces, y vemos que siendo Satanás el Dios de este mundo, él es el que ejerce su poder y autoridad sobre la mente caída de la naturaleza pecaminosa en el hombre, no nacido del Espíritu. Pero luego también vemos a un creyente nacido del Espíritu, en quien Dios es Dios sobre su vida, oigan, Dios sobre su vida, y ejerce todo su poder, señorío y autoridad a través de la naturaleza divina dada en el nuevo nacimiento. ¿Qué nos hace poder ejercer sobre todas los principados, potestades y huestes de maldad, el poder para ejercer sobre ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Jesucristo los destruyó o no? Ahora yo en Cristo, en la naturaleza divina de Dios, ¿lo puedo llevar a cabo? Sí. Entonces, ¿cómo nos tenemos que ver? Como Dios, en su naturaleza divina, ejerciendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma potestad, el mismo dominio sobre ellos. Amén. La última cosa, ok. Oh, Dios. Jesús, acá está. Jesús, oigan bien, defendió su afirmación de ser el Hijo de Dios sobre un terreno semántico y bíblico. Hay un sentido en el que los hombres influyentes pueden ser tenidos como dioses. Sin embargo, el Mesías, oigan bien a esto, puede con toda autoridad aplicar el término a sí mismo, porque realmente Él es Dios hecho carne. Nosotros no. ¿Me siguieron acá? Pero en Él sí puedo ejercer toda autoridad, porque a mí también se me fue dado la autoridad en Él, el Dios que se hizo carne. Por eso es la importancia de entender que Dios se hizo carne y entender que realmente Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Amén. Entonces, esa parte es muy importante. El Mesías puede con